Buenas noches a todos. Continuamos con el desarrollo de nuestra materia tributación. Hoy estaremos analizando referente a la relación jurídica tributaria. Desde que existe el hombre, también existe la sociedad. Y desde que existe la sociedad, existe el derecho. La relación jurídica tributaria, entonces, es el vínculo jurídico que existe entre el Estado, que es acreedor tributario y también es una entidad pública que en virtud de una ley que le ampara posee este derecho, y el sujeto pasivo, que puede ser el contribuyente, generador de esos supuestos legales o los responsables solidarios. ¿Qué es la relación jurídica tributaria? ¿Cómo podemos definir? Entonces, es la relación del derecho entre el Estado y el sujeto activo, el acreedor de la obligación tributaria o de aquella persona que va a pagar su impuesto, y los particulares, ya sean contribuyentes o responsables como sujeto pasivo o deudor de la obligación tributaria. Desde el momento que existe el hombre, entonces existe la sociedad donde interactúan las personas. También entonces entra ahí la tributación o el país que tiene un aval para poder cobrar el impuesto a los contribuyentes. ¿Cuáles son las características que presenta la relación jurídica tributaria? La misma, por ejemplo, se preocupa de establecer los principios jurídicos legales que puedan regular los derechos y obligaciones tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo, tanto del Estado como de los contribuyentes. También la relación nace del derecho en virtud de que existe una ley que avala. La característica principal que lo diferencia de cualquier otro tipo de relación entre el Estado y los particulares es que existe una reglamentación que avala. La relación es entre el Estado paraguayo y el contribuyente. Eso podemos decir que es en base a una relación de derecho y no de poder. ¿Por qué de derecho? Porque existe una reglamentación avalada para que se pueda realizar esa transacción. Entonces el Estado no se vincula con nosotros a través del poder, sino de una ley que crea esa relación, está avalada. No es porque tiene el poder el Estado paraguayo, poder máximo sobre nosotros, sino que existe una reglamentación. La materia central y esencial de la relación jurídica tributaria es la obligación tributaria. Una de sus características fundamentales, entonces, de la relación existente entre el Estado y los contribuyentes, o el sujeto activo con el sujeto pasivo, es cumplir la obligación tributaria que tenemos. Por último, encontramos que la relación de derecho fiscal es entre el Estado, facultades que le otorga la ley al Estado paraguayo, y los particulares o contribuyentes que somos nosotros. ¿Cuál es la naturaleza que presenta la relación jurídica tributaria? La relación simple o compleja, esa es una de las naturalezas de la relación jurídica tributaria. La relación simple o compleja consiste en una obligación de dar una suma de dinero y además obligaciones accesorias de la naturaleza, como por ejemplo que acompañan y proceden o siguen a la principal, denominadas también obligaciones formales, como por ejemplo que debemos tener un domicilio fijo, debemos presentar nuestra declaración jurada, como su nombre lo indica, declaración jurada que debe ser real, llevar libros contables que reflejen nuestra declaración jurada. Otra de la naturaleza que presenta la relación jurídica tributaria es la relación de poder o de derecho, que consiste que es una relación de derecho.
no se puede pretender más de lo que la ley manda. El Estado no nos puede cobrar más de lo que establece la ley o lo que avala la ley. Relación personal o real es otra de la naturaleza. Esto significa que el contenido personal o el derecho de un crédito o una obligación de pagar una deuda nunca puede ser real sobre los bienes particulares. ¿Qué significa eso? Que de esa forma y en base a esa obligación el acreedor, que en este caso sería el Estado paraguayo, tiene la facultad de exigir de otra, que sería el deudor, una determinada prestación por lo que está realizando, por las transacciones que va haciendo. ¿Cuál es la vinculación jurídica tributaria que existe? Para que pueda nacer la obligación tributaria debe existir un nexo entre el Estado y los contribuyentes, que sería el sujeto activo que detenta la potestad tributaria, el hecho generador de la obligación tributaria y el sujeto pasivo o el deudor de ella. Debe existir el Estado que exige que los contribuyentes puedan tributar, debe existir una ley que avale eso, el hecho generador, el trabajo, la prestación de servicio que realice el sujeto pasivo y en base a ella para que pueda pagar su impuesto. ¿Qué significa una vinculación tributaria? Es una esfera jurídica y económica aplicable también en el derecho. La relación jurídica entre el Estado o el estatal y un sujeto pasivo que da origen a un derecho de imposición. ¿Qué formas adopta la relación jurídica tributaria? Adopta varias formas que comparto con ustedes a continuación. La primera es la obligación tributaria sustantiva o principal. Esto indica que es una obligación pecuniaria. Es siempre una obligación de dar o entregar suma de dinero. Por consiguiente, es una obligación de pagar el impuesto o los tributos. La siguiente forma adoptada es la obligación de asesoría o formales. ¿Qué significa eso? Son secundarias, formales o conexas a la obligación principal. La misma se traduce en la obligación de hacer, por ejemplo, de presentar declaraciones juradas, de llevar libros de registro, declaración de domicilio fiscal. Luego, el siguiente es la obligación por pago indebido o en exceso. Compete exclusivamente al sujeto activo y consiste en el deber de realizar devoluciones de tributos cuando se realizó pago indebido o en exceso, que el Estado o el ente que recibió el pago tiene la obligación de devolver en caso de que se demuestre que existen excesos o pagos indebidos. Luego, obligaciones derivadas de infracciones. Debe cumplirse en tiempo y forma con todas las obligaciones. La relación jurídica existente entre el sujeto activo y pasivo se encuentra en equilibrio. Pero si por causa de incumplimiento, si el sujeto no paga su obligación, en ese caso ya sea por la obligación principal que tiene por el tipo de impuesto o formal, se le sanciona con multas en el ámbito administrativo. Nosotros como contadores o futuros contadores manejamos en qué caso un contribuyente recibe infracciones, por ejemplo, y esas obligaciones sí o sí deberán ser pagadas. Infracciones tributarias en la ley tributaria interna de nuestro país. Existen dos tipos. La primera que es formal y la segunda que es material. Formales y materiales. ¿Qué tipo de infracciones son las formales? Que no perjudican económicamente en forma directa a Hacienda Pública o al Ministerio de Hacienda, y materiales que afectan directamente en lo económico al Ministerio de Hacienda en caso de, por ejemplo, de no pagar el impuesto, evasión fiscal. En esos casos son infracciones que directamente afectan económicamente a Hacienda.
Continuando con las infracciones tributarias en la ley tributaria interna paraguaya, habíamos visto dos que son las formales y materiales. Las formales son las que no perjudican económicamente de forma directa a Hacienda Pública, que son mora y contravenciones. ¿Qué es mora? Es la que no sufre extinción de la deuda por tributos en el momento y lugar que corresponda. Operándose por el solo vencimiento, además será sancionada con un recargo o interés mensual a calcularse por día. En caso de que no se haga la presentación de un impuesto X, sabemos que el próximo mes vamos a tener mora y que eso va a depender del vencimiento, que vamos a ir pagando interés por día. Luego, contravenciones, que es la violación de leyes o reglamentos dictados por órganos competentes que establecen deberes formales. También podemos decir contravención a la obstaculización, de tareas de determinación o fiscalización de la administración tributaria, que constituye en contravención también. Continuando, en lo que refiere a infracciones materiales, estas infracciones decía que afectan directamente en lo económico al Ministerio de Hacienda, como la defraudación o la omisión de pago. La defraudación incurre en esta los contribuyentes responsables y terceros ajenos a la relación jurídica tributaria, que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero realizan en perjuicio del fisco. Este es el famoso problema que hace poco tiempo se encontraron en Hacienda con varios establecimientos comerciales grandes que empezaron a comprar facturas para evadir impuestos. Luego de dar un seguimiento, detectaron que realmente eran reales las facturas, pero no existían dichos negocios. Entonces ahí se detectó una defraudación muy grande. Y luego la omisión de pago, el no pago o una disminución de los créditos por tributos o de la recaudación. Nosotros sabemos que el Estado paraguayo depende exclusivamente de los ingresos para volver a reinvertir, que los gastos públicos son cubiertos por el pago de los impuestos. Hecho generador de la obligación tributaria. Tenemos el elemento objetivo, el elemento subjetivo, el elemento espacial o territorial, el elemento temporal y el elemento cuantitativo. Según el Código Tributario, el hecho generador, ¿qué significa? Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por ley para configurar cada tributo y cuyo origen o nacimiento cuyo origen y nacimiento a una obligación tributaria. ¿En qué consiste el elemento objetivo? Es la descripción del hecho concreto en la norma tributaria que el sujeto pasivo puede realizar materialmente. Por ejemplo, en ello se fijan los hechos atendiendo al contenido económico. Tales elementos siempre presupone un verbo, como podría ser hacer, dar, transferir, enriquecer, recibir, ser o pertenecer. A eso refiere el elemento objetivo. ¿Qué son los elementos subjetivos? Sujeto activo, que sería el Estado, que tiene el derecho de percibir un monto del tributo. El sujeto pasivo, que somos nosotros los contribuyentes y responsables, el obligado a pagar el tributo y cumplir las obligaciones formales que indica el Estado o el sujeto activo en ese caso. Luego, otro hecho generador es el elemento espacial o territorial. El elemento espacial o territorial es el cual tiene vigencia o en el cual tiene vigencia y realizado el hecho generador y el criterio de la fuente de donde nace.
se rige por el lugar donde se completan los elementos que pueden ser en diferentes territorios. Luego encontramos el elemento temporal. Es el momento en que se considera consumado el hecho generador que hará exigible la obligación tributaria. Un ejemplo del elemento temporal, las personas que cobran o que son contribuyentes del IRP, desde el momento que llegan a completar el monto, 30 días después directamente ya son hechos generadores de la obligación del impuesto a la renta personal, por ejemplo, porque existe una reglamentación que lo avala. Luego está el elemento cuantitativo, es determinar la cuantía o la cantidad, es decir, cuánto se debe pagar respecto al impuesto. Se debe hacer la relación de dos subelementos, la base imponible y la tasa impositiva, y eso también dará lugar a la deuda tributaria. ¿Cuáles son las formas de extinción de una obligación tributaria? Una vez que pagamos y cuando existe compensación. El pago es la prestación pecuniaria por los contribuyentes o realizado por los contribuyentes o por responsables en cumplir la obligación tributaria. Constituye entonces también pago por parte del contribuyente la percepción o retención en la fuente de los tributos. ¿Y a qué refiere compensación? Cuando el sujeto pasivo tenga créditos relativos a tributos y solicite de oficio o la petición de partes cuando la deuda como el crédito para que se proceda a la compensación. Tienen que ser firmes, líquidos y exigibles el beneficio o los créditos a favor del sujeto pasivo para que pueda servir como compensación. Otra forma de extinción de la obligación tributaria es también la prescripción, la remisión y la confusión. ¿En qué caso surge lo que es la prescripción? Cuando el tributo prescribe a los 5 años contados desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que la obligación debió cumplirse con la prescripción. Doy otra vez el ejemplo del impuesto a la renta personal. Supongamos que ya no alcanzo los 80 millones fijos actualmente para ser contribuyente del impuesto a la renta personal, pero de igual forma debo seguir presentando a mi contador por 5 años, luego automáticamente se prescribe si es que ya no llego a completar lo que percibo, era el monto fijo. Pero de igual forma no voy a salir, por más de que yo hasta el año pasado era contribuyente del IRP porque percibía más de 80 millones anuales, a partir de este año 50 millones es nada más mi ingreso anual, ya no alcanzo para ser contribuyente del IRP, pero de igual forma hasta 5 años hasta que prescriba eso, que demuestre que no percibo más de 80 millones. Luego, otra forma es la remisión, que es la obligación tributaria, solo puede ser remitida por ley, consiste en la condonación del monto del impuesto. Es el famoso condonación de deuda, ¿verdad? Luego, la confusión. ¿En qué caso se extingue cuando ocurre una confusión? Cuando el sujeto activo de la relación tributaria queda colocado en la situación del sujeto pasivo como consecuencia de la transmisión de los bienes a derechos objetos del tributo. Entonces, estas son las formas de que se puede extinguir la obligación tributaria. De esta forma terminamos la presentación de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.